La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero en Café para Dos. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, muy buenos días. Buen día a ustedes, a la audiencia también. Bien, el tema de hoy tiene que ser que con esta que ya estamos manejando, dicen inflación no llega a tope y rechazan suba salarial, es decir, salario mínimo, doctor. Sí, el tema salario mínimo hay que analizarlo por lo menos desde la óptica del razonamiento legal, por un lado, del económico, por otro lado, y finalmente del social también. Ambos, estos tres ámbitos son sumamente importantes. Como estamos en Estado de Derecho y las instituciones de la República se rigen por las leyes vigentes, hay una ley del Código Laboral que tiene en varios artículos disposiciones bien claras acerca de cuándo se reúnen las condiciones legales para solicitar un aumento de salario mínimo legal, ¿no? Y bueno, y allí dice que cuando el índice de precios al consumidor del Banco Central de Paraguay supera el 10% anual, desde el momento de la concesión del último salario mínimo, ¿verdad? Uh-huh. Eso quiere decir que si, por ejemplo, la última concesión de aumento de salario mínimo fue en abril del 2011 y hay que sumar los índices de inflación desde entonces hasta ahora, hasta enero inclusive, para tener idea de cuál es el acumulado, ¿verdad? Y si el acumulado no llega al 10%, y de acuerdo con la ley no están dadas las condiciones para ni siquiera solicitar un aumento de salario mínimo legal. Doctor, es decir, en abril se dio el último aumento en el salario mínimo, pasaron 9 meses y hoy no tenemos el 10% en esos 9 meses. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, estamos muy lejos del 10%, si no me equivoco. Ahora, entre lo técnico y lo real, ¿es así o no? ¿Cómo? Pues yo tengo la sensación de que esto que me dan no es tan real. Y bueno, pero eso no se toma sobre la base de sensaciones. Uh-huh. E imagino que muchos dirán, no, pero si ya los precios están por las nubes. Puede pedir la luna también. Exacto. Para eso estamos en un Estado de Derecho, porque está la ley. Uh-huh. Entonces lo que hay que hacer es ver en todo caso qué dice la ley. Y la ley hace referencia expresamente al índice de precios al consumidor del Banco Central. Sí, exactamente, es el patrón. Y como no tenemos otra institución, ni privada ni pública, que calcule la inflación, eso de decir yo tengo la sensación o la sensación térmica es tal y no sirve para nada eso. Lo que hay que hacer es cumplir lo que dice la ley. Y según la ley, la sumatoria de las tasas mensuales de inflación desde mayo del año pasado hasta enero inclusive no llega ni al 2%. Es decir, falta muchísimo. Entonces uno puede protestar, por supuesto se puede protestar, pero en un Estado de Derecho las protestas no sirven para nada si es que no van acompañadas de un proyecto de ley que modifique la ley actual vigente para los salarios mínimos y que está en el Código Laboral, ¿no? Es decir, la única forma de cambiar eso es, por un lado, modificar esa ley y por otro lado, crear una institución que debería ser privada, en mi opinión, que calcule el aumento de precios en el país paralelamente al Banco Central. Porque tampoco tiene sentido quejarnos ahora del índice de precios al consumidor del Banco Central si es que no tenemos ningún otro índice que mostrar, ¿verdad? Parece casi infantil eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, no hay tutía, como suelen decir en las conversaciones, ¿verdad? Si la ley está vigente y no hay otro índice que no sea del Banco Central, y esas son las dos variables legales que se utilizan para determinar si están dadas las condiciones para un aumento de salario mínimo o no. Y la respuesta es no porque a mí me guste o me disguste, sino porque es así, que no están dadas las condiciones legales para el aumento del salario mínimo legal. Pero ese es un análisis jurídico apenas, ¿no? Sí, no, pero entonces ante este panorama, el cambio legal no creo que sea muy factible en este momento. No anda para nada. No puede ir el gobierno tampoco en contra de lo que dice la ley, ¿verdad? No, por eso, o sea, yo me refería a la Cámara de Diputados y de Senadores, que es donde debería darse el cambio y después el veto o la aceptación del presidente, ¿no? Exactamente. Pero si estas condiciones no se dan, el índice o el IPC está en menos del 2%, los trabajadores y las trabajadoras tendrán que aceptar este salario mínimo que se corrigió en el mes de abril del año pasado. Claro,
aparte de eso, yo no he escuchado que los líderes sindicales estén en contra del Código Laboral o de la Ley de Salarios Mínimos. No, lo que ellos dicen es, nosotros no creemos en la inflación del Banco Central. Y bueno, entonces hay que crear una institución que sea privada y que calcule también la tasa de inflación de tal forma que ellos puedan decir, nosotros creemos en esta otra tasa de inflación, que a lo mejor coincide también con la del Banco Central, ¿verdad? Y esas son las cosas que no sabemos. Entonces, en este ámbito, decir yo creo que, o me parece que, o tengo la sensación, y no sirve para nada. Pero ese es el análisis legal. Yo he dicho que hay que analizar la cosa desde el punto de vista económico también, y finalmente desde el punto de vista social. Bueno, en lo social creo que es más o menos este análisis. En lo económico, ¿cuál es el análisis que uno tiene que hacer allí? No, yo no he hecho todavía ningún análisis social, hice un análisis legal solamente. ¿Y el social cuál es? Y el análisis social es que nadie representa en esas negociaciones a los desempleados, tampoco a los que viven en la miseria. Esa gente está muy mal. Nosotros estamos negociando salarios mínimos legales para los trabajadores que están relativamente bien, porque tienen la suerte de tener un empleo estable y de estar ganando el salario mínimo. Uh-huh. Es decir, ¿quién representa en esas negociaciones a los desempleados? Y nadie. ¿Quién representa a los que viven en la miseria? Y nadie. ¿Y quiénes representan a los que ganan menos de salario mínimo? Que es la mayoría de la población trabajadora. Y nadie. Es decir, estamos hablando de la situación privilegiada de los trabajadores a los que queremos todavía privilegiar más, ¿verdad? Claro, de un porcentaje de la ciudadanía. De un porcentaje de la ciudadanía. Y estamos queriendo hacer valer eso como si fuera la ciudadanía toda. Por eso a mí me parece que este planteamiento que se hizo ayer es criticable ferozmente hablando, desde el punto de vista social, ¿verdad? No hay nadie en esa negociación que representan a los desempleados, a los que ganan menos salario mínimo y a los que viven en la miseria. Y ese es el análisis social. Entonces, ¿y el económico? Análisis económico. ¿Cuáles son las variables? Y en el análisis económico, las empresas están muy mal este año para soportar un costo mayor por salario. Eso puede aumentar el desempleo. Están muy mal. Eso entendí. Exactamente. Las empresas en estos meses del año, con las malas noticias que tenemos de una sequía que no termina nunca, y del segundo brote de fiebre aftosa, nosotros estamos reviendo todas nuestras previsiones de crecimiento económico. El año pasado, a fines de año, creíamos que íbamos a crecer este año del 4 al 6%. Cuando se produjo la sequía y encima el segundo brote de aftosa, ya dijimos, si tenemos suerte vamos a crecer al 2%. Y ahora ya estamos calculando que vamos a crecer apenas al 1%. Es decir, darle a las empresas que están trabajando ahora para la recuperación la mala noticia de un aumento de salario que encima ni siquiera llega al 10% y que ni siquiera afecta a la gente que no tiene trabajo, y es como ir en contramano de la razón y del Estado de Derecho. Entonces después ya tendría el argumento para decir, vamos a tener que cerrar porque la rentabilidad económica no es la ideal. No necesariamente cerrar, pero sí despedir a mano de obra o racionalizar gastos, lo que significa que van a tener que hablar con los trabajadores de que si quieren seguir trabajando y que hay que ver la forma de reducir costos. Bueno, doctor, están hechos los análisis tanto en lo económico, en lo social y lo legal. Y en lo legal, reiteramos, debe darse un cambio en la ley. Y ¿sí? En la institución que calcula la inflación, porque los sindicalistas lo que critican es al Banco Central, no critican la ley. Es el informe que brinda el Banco Central en cuanto al crecimiento que sea. Doctor, ¿algo más que quiera si no lo libero y a desearle una linda jornada en este martes 21 de febrero? Igualmente a ustedes. Gracias. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612-912, celular 0981-450-550. Más información en www.rodriguezsilvero.com.py.